Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en directo al corazón a través de 104.1 Redentor, la primera cristiana de Puerto Rico. Les saluda a Jesús Manuel Torres. Gracias por acompañarme y por darme el honor de en esta mañana poder reflexionar junto contigo y estar juntos en esta mañana que nos posiciona ya en la tercera parte de esta serie que tanto hemos disfrutado y que vamos a continuar disfrutando porque esto es un trabajo de todos los días. Y gracias por unirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por descargar la aplicación de 104.1 Redentor y por darme el privilegio de reflexionar contigo durante el día de hoy. Puedes dejarnos tus comentarios aquí abajo en los comentarios de dónde nos estás viendo, las dudas que tengas, cómo Dios te está bendiciendo con esta serie de mensajes y si ya la has compartido con alguien adicional, ¿qué ha pasado? Porque hemos estado recibiendo una palabra tremenda y hemos estado compartiendo con ustedes a través de nuestras redes todo lo que ha ido aconteciendo poco a poco con esta serie maravillosa. Y hoy quiero comenzar con esta frase que varias personas me han pedido que le escriba y me han preguntado a través del inbox en esta tercera parte, desde la primera parte que la dije, quién era que decía esta frase. Y es la frase de Juan Wesley cuando estaba hablando con Pedro Boiler y le decía a Juan, preguntó sobre cómo nosotros podemos tener fe, que de eso es que se trata esta serie de mensajes. Y Pedro Boiler le contesta a John Wesley, vive por fe hasta que tengas fe. Y esa frase se ha quedado pegada en el corazón y esa es la idea, porque él estaba diciendo a Juan Wesley, la fe es un proceso, la fe es un día a día, es una comunión con Dios, como decía yo ayer en nuestro directo al corazón extra aquí en nuestra página de Facebook. Es algo que nos va a llevar en un proceso de día a día y de momento a momento para nosotros poder saber que vamos a tener que responder como respondió Pedro Boiler. Hay que vivir por fe hasta que tengamos fe. Seguir insistiendo, la crisis no puede determinar qué tipo de fe vamos a tener usted y yo. O sea, no va a determinar si nuestra fe crece o no. Tenemos que tener una fe firme y una fe para tiempos de crisis. Y ahí nos quedamos en Santiago capítulo 1, verso 6, donde dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ayer hablamos de las características de la fe y hoy vamos a adentrarnos en lo que son las operaciones de la fe. Esto es un tema que pudiéramos estar hablando hasta un año entero sobre él, pero realmente es un tema que nos va a enseñar muchísimo para entender la gracia de Dios y para ver que nosotros necesitamos estar firmes en medio de todas nuestras situaciones y la fe nos va a mantener firmes en la crisis. Ahora, cuando nosotros hablamos y leemos en la Biblia, por ejemplo, Marcos 5:36, cuando nos dice, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Podemos ver entonces una exhortación a la Biblia a que nuestra fe tiene que estar libre de todo temor. Y en el preciso momento que estamos viviendo, hay mucho temor que quiere apoderarse de nuestra fe. Y la fe no niega la realidad, la transforma. Por eso comencé diciendo esa frase que el Señor me dio dentro de una reflexión que estaba realizando en un momento de oración. La fe no niega la realidad, la fe la transforma y por eso nosotros tenemos que tener fe. También cuando nos damos cuenta que la fe es el primer ejercicio de nuestra vida, de nuestra alma, que nos permite conocer la vida que Dios nos dio. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, con versículos como Romanos 1:17, que nos van a enseñar grandes cosas acerca de la fe y sobre todo sobre el carácter de Dios. Te pido que me acompañes y que lo anotes. Romanos capítulo 1, verso 17, para todas las personas que nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¡Wow! ¡Qué palabra tan certera esta de Romanos capítulo 1, verso 17! O sea, vamos a ponerlo en perspectiva. Nos está diciendo que esto del Evangelio es algo indispensable para poder nosotros estar en medio de lo que llamamos Evangelio, las buenas noticias. Necesitamos entender que la justicia de Dios se va a revelar por medio de la fe. Quiere decir que cuando yo tengo fe, voy a comenzar a recibir una revelación, voy a recibir iluminación de lo que es la justicia de Dios. Oye esto, qué interesante. El autor de la carta a los Romanos está diciendo, ¿quieres ver justicia? Tienes que tener fe. ¿Quieres ver justicia en todo lo que estás haciendo? Estás pasando por un momento donde te han juzgado mal. Estás pasando por un momento donde estás buscando la justicia de Dios.
tienes que tener fe, porque la justicia de Dios también es revelada por la fe y para fe. Es decir, cuando yo conozco esa revelación y cuando llega a mi vida, la fe entonces no solamente va a traer la justicia de Dios en los tiempos de crisis, sino también me va a dar más fe. Por eso el autor está diciendo, el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo vivirá por la fe. Y esta palabra es importante. Él no está diciendo, esta fe la vas a utilizar solamente cuando estés en la iglesia. Esta fe solamente la vas a utilizar cuando pidas el préstamo. Él no está diciendo, esta fe es para algunos momentos. Por eso le he llamado a esta serie Fe en tiempos de crisis, porque la crisis no puede llevarse nuestra fe. La crisis tiene que llevarse nuestro egoísmo. La crisis tiene que llevarse, nuestro orgullo. La crisis tiene que llevarse todas esas cosas que Dios quiere que mueran en un proceso como el que estamos viviendo, mas sin embargo dice que el justo vivirá por la fe. Es decir, la vida completa, como dijo Pedro Boiler a Juan Wesley, te va a llevar a tener fe toda la vida. Es un proceso donde vas a ir creciendo. Tal vez hoy no tengas la fe que tenía Pablo, o la fe que tenía David, o la fe que tenía el mismo Abraham, pero pronto vas a ver que esa fe en medio de la crisis, cuando te mantienes firme y cuando la palabra de Dios permanece en ti, tú vas a ver cómo los miedos se van a ir. Tú vas a ver cómo te vas a sentir más a cargo de lo que está pasando. Aumenta la mayordomía y aumenta la justicia de Dios sobre tu vida y los resultados de ella, porque estás operando a través de la fe. Pero no podemos ser como esa onda que lleva el viento, que hoy le creemos a Dios, mañana no, que hoy estamos de buen ánimo. No, es normal que tengamos una montaña rusa en nuestras emociones en tiempos de crisis. Lo que no es normal es que renunciemos a nuestra fe. Es lo peor que puedas hacer en el día de hoy. Tu fe en Jesús, tu fe en Jesucristo, en su poder para obrar milagros, para obrar sanidades, para obrar en tu alma, en tu carácter, es lo que te va a dar lo que necesitas en este tiempo de crisis para tener esa victoria que ya Él te prometió y que ya ganó por ti en la cruz del Calvario. Entonces no es un asunto si el que está al lado mío quiere, no es un asunto si nosotros podemos ver que tenemos fuerza o no, porque la fe es arma en la lucha. La fe, vamos a ver mañana en Efesios 6, que se convierte en un arma de lucha cuando estamos en tiempos de crisis y nos da la victoria. Vamos a ver mañana Primera de Juan capítulo 4, verso 5, donde la confianza en la eternidad nos va a llevar a tener más fe en Dios que nunca en medio de los procesos de nuestra crisis. Y finalmente, yo sé que en la parte final de esta serie quieres ver cuáles son los resultados de tener esa fe y posiblemente algunos ejemplos que van a confirmar esta maravillosa reflexión que nos ha llevado a poder confiar mucho más en nuestro Dios, a poder confiar mucho más en este proceso de la fe en tiempos de crisis. Gracias por estar con nosotros. Esto es Directo al Corazón, herramientas para la vida y para la eternidad.